Ya. No sé si han tenido problemas ustedes a la hora de entrar al Gmail, al Classroom, a todas las aplicaciones del Google que estamos utilizando. Yo tengo muchos problemas, apenas por eso tardé en mandar el último video, no quería activarlo, siempre me demostraba que no podía revisar con su antivirus, no quería que descargue o le mande al Drive para poder de ahí subir. Entonces no me dejaba prácticamente ingresar. Podía ver el video, pero no me permitía enviar. No podía subir el video porque faltaba que sea revisado con un antivirus, me indicaba. Pero bien, nos está viendo un poco de problemas respecto a la red. Entonces saben que ustedes, todo lo que es de internet, se tiene que pagar, ¿verdad? Todos estos los permisos que hay que obtener del Meet, del Google Drive, del Classroom. La universidad se ha encargado de pagar, pero los permisos solo están aceptándose hasta cierto monto de estudiantes. Lo máximo que pueden entrar a cada sala Meet es 100 estudiantes. He escuchado muchos docentes se han quejado respecto a ese tema, que hay estudiantes que no ingresan ya porque la capacidad permite solo a 100 y la mayoría de los paralelos están entre capacidad de 130 para arriba, hasta el nuestro. Pero yo no tuve problemas, nadie se quejó porque solo entran menos de 100, entran 97, 98, eso es lo que se fue registrando todas las clases. Y tampoco me reportaron estudiantes pidiéndome, dice, no puedo ingresar a las reuniones. ¿Será que han tomado decisión de solo esperar que se suban los videos y sobre eso trabajen ellos? Tal vez puede ser, pero nos han sugerido que hagamos eso, que grabemos todas las clases y subamos los videos para que la gente que no pueda ingresar por cuestión de la capacidad que están todavía en resolver ese problema, entonces nosotros podamos subir el video. Pero por esa misma razón de la cuestión de los permisos, todo debe estar muy saturado la red. Entonces, por esa razón está un poco lento el servicio del envío, porque a mi correo me llega, digamos, hoy terminé la clase a 6, entre 6 y cuarto, a 6 y media ya, y el correo que llega avisándome que ya está todos los datos del chat que tenemos, la lista más o menos de todos los que han ingresado, y el video. Entro a la lista, no hay problema, como son nombres nomás que ha capturado, entonces no hay problema. Al video, siempre está en proceso y tengo que esperar, dejar que se cargue. Ustedes mismos saben, ¿no? Cuando descargan un video si quieren descargar un video de la red, dependiendo del tamaño del video, demora la descarga. Lo mismo está pasando, era porque es casi más de una hora el video y eso está haciendo que se cometa ese retraso. Ya, con las disculpas del caso, vamos a tratar de subsanar hasta la próxima semana. Están tratando de subsanar porque la próxima semana, el próximo sábado ya tendrán la primera actividad, ¿verdad? Y ya saben los requisitos que tienen que estar activados, que tienen que tener video para que podamos observar. Y creo que sí o sí esta vez va a ser que todos estén activos con su cámara, menos el micrófono para evitar el ruido de fondo, pero la cámara sí. Entonces, tomen las consideraciones del caso para la primera actividad. Una consulta, ¿están trabajando bien con el auxiliar? Sí, licenciado, estamos trabajando bien nomás. Ya. Nos Sí, enseña hemos la información coordinado también algunos correcta. temas y tampoco he recibido quejas, reclamos o ayuda aparte de lo que ya se está dando. Tal vez porque hay mucha información ya, también les he enviado videos pasados que los auxiliares, no sé si están todos los mismos, pero han elaborado. Entonces, ahora solo hay que exigirles que hagan videos de otros ejercicios que sean parte de la nueva práctica y que suban. No sé si están subiendo esos videos por momento. No he visto, solo he visto del auxiliar igual la grabación de su clase que está haciendo. ¿Ya? Y les está dando ya la tarea. Ya hemos dado 3 ejercicios para que les resuelvan. Ya les ha devuelto de la primera tarea su resultado. Ya les ha calificado. Más o menos tienen una idea de cuánto tienen, cómo han hecho, algo así.
¿Nadie? Nos mandó la resolución. Ah, ya. Pero ya tiene una idea más o menos de que se han hecho bien o mal, ¿verdad? Entonces, eso es ya una referencia. Muy bien. Se tienen que trabajar hasta la tercer ejercicio y eso es la parte de lo que vamos a evaluar el primer paso. Y lo mismo va a ser la actividad 1. Entonces, hoy día vamos a terminar la parte de vectores. Nos falta ver la parte de suma de vectores utilizando el método de las componentes. Hacemos producto escalar y con eso culminaría. Entonces, el auxiliar, para reforzar, tal vez le voy a pedir que mande algún videito resuelto de algún ejercicio para reforzar. Y la próxima clase, que sería de nosotros el día viernes, entraríamos a cinemática. Hoy mismo, terminando la clase, les voy a enviar el material que ya nos hizo llegar la coordinadora respecto a cinemática. ¿Está bien? Y voy a revisar también lo del semestre pasado y también lo voy a subir eso para que ya lo vayan a revisar. Ya, por favor, ya tienen mucho material que deben estar revisando, me imagino. Si hay dudas respecto a eso, algo que no les queda claro, no duden en consultar en horarios de la clase que tenemos, también a la auxiliar. Y si por alguna razón algún estudiante no está pudiendo entrar a leerse, comuníquenle que también pueden mandar mensaje por WhatsApp para que se los pueda ayudar. Ya miren, ahora voy a compartir mi pantalla y van a ver ustedes cuántas personas han terminado de ingresar. ¿Está compartiendo? ¿Ve mi pantalla? Decían están empezando. Sí, Licia. Ahora sí se ve. ¿Ven? Aquí me avisa. ¿Cuántos han ingresado? Son 98. No he visto más de esta cantidad en las anteriores clases. Entonces, saben muchos que por esta situación de la pandemia, muchos trabajan y están aprovechando con trabajo y todos se han inscrito a este curso con la finalidad de que como es virtual, hay mucha herramienta dentro de la red que se les está proporcionando, cosas que todos los docentes hemos revisado y lo estamos planteando como para que les ayude a complementar o mejorar lo que ya saben. Entonces, tal vez confiados a eso, mucha gente está optando por pasar las clases sin venir a las clases online, que serían estas, y solo aprovechando todo lo que estamos en la parte virtual. ¿Cuál es la diferencia online y virtual? El online es que estamos ahorita viéndonos. El virtual es que yo puedo subir cualquier momento y eso va a quedar siempre ahí en la red, que es en este caso en la plataforma del Classroom, ¿verdad? Entonces, todo ese material ustedes tienen la facilidad de poder descargar si quisieran para no gastar muchos megas o en línea si tienen megas disponibles, poder utilizar todo eso, ¿verdad? Entonces, todo ese material ustedes tienen que aprovechar. Ya tenemos mucho material que ustedes son los únicos que tienen que decidir a la hora de repasar. No usan el material y usan textos también, no hay problema. También sirven los textos. ¿Está claro? Ya, entonces de esa manera yo no me sorprendo el hecho de por qué muchos estudiantes no están haciendo unos cálculos en lista, supuestamente en la clase. Miren, ¿cuántos inscritos ven? 152. Restémoslo los 98. ¿Cuántos no están participando de la clase online? 54. ¿Ven? Es un buen número. Pero consideremos que los 54 el día del examen o la actividad tienen que estar presentes. Entonces, todos esos tienen que... Y miren, hay gente que ni siquiera todavía se toma la molestia de aceptar las invitaciones. ¿Ven este? ¿Se llega a observar? Estos que están medio como marca de agua, no muy nítidos. Están invitados, pero no han respondido a la invitación. Entonces, todos esos individuos tal vez están teniendo problemas para ingresar o no saben todavía el manejo. Pero creo con el tiempo, el día de la primera actividad, tienen que estar. Y si no, es que ha pasado algo, hay gente que pasa, ¿no? Que desertan, no han considerado bien no han organizado bien sus horas, tratando de trabajar y hacer otras actividades. Entonces puede haber pasado también eso. Entonces, no hay que preocuparnos, sino que
El día del examen y la primera actividad se va a mostrar realmente el número total de gente que está pidiendo o tiene la intención de aprobar este curso prefacultativo. ¿Ya? Entonces ya con todas esas consideraciones que deberíamos tener, empezaremos la clase, vamos a continuar. Voy a compartir el documento que les he enviado, si no me equivoco. No sé si lo habrán revisado todos, pero voy a utilizar ese documento donde vamos a definir las componentes. Dígame, señorita. Buenas tardes. No está grabando la clase. Ya, enseguida vamos a grabar. Muchas gracias. Esto primero pondré. Ya está. Licenciada, otra consulta. ¿Cuándo va a ser el examen? Ahí está. Si la primera actividad va a ser la próxima semana, que va a caer el día sábado, si no me equivoco, si eso no se va a mover, porque este sábado nos vamos a reunir con la coordinadora y los demás docentes, y si va a ser el próximo sábado la actividad, el próximo domingo, ya va a tener que ser el primer parcial. No hay la distancia entre la separación en tiempo respecto a la primera actividad y el primer parcial es casi de una semana. Entonces, si la próxima semana se confirma la actividad 1, que lo vamos a confirmar entre el fin de semana, después de la reunión que vamos a tener, que va a ser el sábado a partir de las 6, yo creo entre 8 de la noche ya se va a saber que la actividad va a ser sábado o no. Y si va a darse de esa manera, subsiguiente domingo ya sería el primer parcial. Y no vamos a trabajar la parte de caída libre. Caída libre lo estamos pasando para el segundo parcial. ¿Ya? Entonces, estamos nomás a tiempo. La próxima clase empezamos con definición de cinemática y vamos a hacer los dos casos, MRU y MRV. Y eso se va a poder avanzar en los dos siguientes clases de la próxima semana. Entonces, no se preocupen respecto si vamos a llegar a completar el avance del tema. ¿Ya? Entonces, eso inmediatamente salgamos de la reunión. ¿A qué se refiere? ¿Con qué nombre está, joven? A ver. Sergio Luis Ramos Machicado. ¿Con qué nombre está? ¿Qué? ¿A qué se refiere? Del programa. En el programa están fechas, pero están sujetos a alguna modificación respecto de cómo está haciendo el avance. ¿Ya? Entonces, por esa misma razón se les va a informar. El día sábado yo a la plataforma lo voy a subir el dato exacto de la actividad 1 y, por ende, la fecha también del primer parcial. ¿Está claro hasta ahí? Ya, Sí, licenciada. empecemos con esto, pero primero tengo que grabar. Ya. Aceptar. Ya estamos en el proceso de que inicie la grabación. A ver, dos estudiantes, háganme el favor de activar sus cámaras, por favor. Ya mejor todos activen su cámara. No va a haber voluntarios que solo activen su cámara para ver cómo está la velocidad. Si se ve muy cuadriculado. Ya, gracias señor Víctor, gracias joven Iván. Ya. Ya está nomás observable, ¿no? Las cámaras. También nomás sus cámaras. Eso. Dispositivos y la información que está llegando también. En algunos casos se ve un poquito pixelada, ya decimos, lo correcto es decir pixelada, porque vemos como cuadritos, ¿no? Y esos son los píxeles que tiene. Ya, entonces así ese día vamos a tener, todos van a tener que activar, ¿ya? Entonces el día vamos a hacer esa prueba ya de que todo. Muchas gracias, pueden desactivar, no hay problema.
Ya está empezando la grabación de la clase. Empezamos con continuar el avance. Ya, entonces estamos aquí, observamos el plan de trabajo para no estar un poco descontentos respecto a que si estamos yendo por buen camino o no. A veces siempre es eso, ¿no? Ya hemos definido, estamos en el capítulo 2, vectores, la suma y diferencia ya hemos definido. Estaríamos entrando método adición, multiplicación de un escalar por un vector, nos falta. Vamos a empezar a definir sistemas de coordenadas y componentes de un vector. Eso es necesario para poder hablar de métodos de multiplicar dos vectores. Ya, entonces estamos, miren, hoy día lo vamos a culminar con todo esto. Ya no es muy tedioso, solo que hay que entender bien esta parte, que es la de sistemas de ejes coordenados. O sea, cómo vamos a representar respecto a los sistemas de ejes coordenados las componentes de un vector. ¿Ya? Entonces no estamos tan... Vamos a terminar hoy y la próxima clase estaríamos... Entonces, esto es la práctica de vectores, ¿verdad? Había un ejercicio que resuelve este ejercicio, ¿verdad? Que ha mandado de los auxiliares. Entonces, hay mucho material que ustedes tienen que tomarse la molestia de revisar, sí o sí. Ya hay cualquier cosa, si no entienden, hay que informar para poder ayudarles. Porque cuando uno no avisa, no comenta, entonces es muy difícil ayudar. No sabes por dónde empezar para ayudar. Miren, aquí ya son donde vamos a empezar. Gracias a estos problemas, nosotros ya vamos a poder hablar de el método de suma, que es por las componentes. Ya para este ejercicio son muy característicos aplicar. Aquí, para este problema, vamos a aplicar el método del polígono. Ya, entonces, hay que tener claro todos los métodos. Si vemos gráficos que están asociados mucho a figuras geométricas, casi siempre usamos el método del polígono, si son más de dos vectores. Si son dos vectores, método del paralelogramo o del triángulo. Y si no tiene asociado ya figuras geométricas, no son representados de esta manera como vectores coplanares, ya tenemos que nosotros identificar que aquí vamos a hacer sí o sí uso de el método analítico, que es el método de las componentes. ¿Ya? Entonces esas cosas hay que considerar a la hora de resolver. Entonces completamos. Dentro de este método, ya les he dicho, es un método que se va a encargar de sumar, es el más completo, se lo puede representar de forma gráfica, también se lo puede representar de forma analítica. Forma gráfica, si se dan cuenta, formamos un polígono. La primera idea es la misma que hemos planteado, de que si vamos a sumarlos tenemos que respetar la primera regla de la suma, que vayamos a escribir los vectores uno tras de otro. ¿Ya? Y de esa manera nosotros vamos a poder obtener al vector resultante. ¿Está claro? Entonces, de esa manera empezamos a definir el método de las componentes. Cada vector se va a caracterizar de tener las componentes. Si está en el plano, va a tener dos componentes que vamos a representar con la ayuda del plano cartesiano. ¿Ya? Este es el plano cartesiano, X, Y. Estamos representando solo un cuadrante. ¿Ya? Dado un vector A, va a tener su componente, es como su reflejo, lo que les decía, es como la sombra que pueden tener. Si a este sistemita nosotros iluminamos sobre este vector, va a quedar una sombra. Y va a quedar plasmada esa sombra en el piso. Y también vamos a poder ver, si ponemos una pared y lo estamos iluminando al vector, vamos a poder observar también su reflejo o su sombra en la pared vertical como en la horizontal. Si se dan cuenta, en la horizontal casi va a ser la más grande, dependiendo también del ángulo del vector. Y nosotros aquí tenemos que recordar que para este método, nosotros tenemos que tomar en cuenta que vamos a usar siempre el teorema de Pitágoras. ¿Ya? ¿Para qué? Para identificar los tamaños de las componentes del vector componente en X
y del vector componente Y. Prácticamente es el tamaño que vamos a calcular. Con la ayuda de trigonometría, que es el teorema de Pitágoras, vamos a obtener sus tamaños de cada componente sobre cada eje. Ya, entonces, si vemos aquí, es componente en la dirección X. Si vemos A sub X es la componente, A sub Y es la componente sobre el eje Y. ¿Ya? Ahora, para sumar, procedemos a la idea principal. Se suman A más Y. De forma genérica estamos representando aquí. ¿Ya? Al representar de forma genérica, tenemos que estar conscientes que de forma oculta, de forma implícita, se está procediendo con la regla principal de los componentes, escribir uno tras de otro. Y miren aquí, observan, este vector AX, ¿quién le va a seguir? El vector AY de componentes que se han descompuesto sobre los ejes. Entonces, uno tras de otro y el vector suma va a ser la componente, o mejor dicho, el tamaño del vector A. Entonces, en ningún momento vamos a violar esa regla de que los vectores tienen que estar escritos uno tras de otro para sumarlos. Ya si son más de uno, mejor dicho, más de dos vectores, la misma técnica. Ya esa es la base de la suma de dos vectores. Entonces, mantenemos esa regla para el caso del método de las componentes. Lo único que tenemos que hacer es saber descomponer esos componentes de ese vector. Saber calcular este tamaño del vector. ¿Ven? Aquí está como vector escrito la componente en X. Y si escribimos en función de su tamaño, solo va a ser AX, que es el módulo de este vectorcito. Y representamos, para no olvidarnos, con la letra IJ, mejor dicho, Y para X, con el sombrerito o el circunflejo, ¿qué quiere decir? Que son vectores unitarios. Y esos vectores unitarios tienen característica de tener módulo 1, no va a afectar, y entre sí son perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que entre ambos tiene un ángulo de 90 grados. Solo nos sirve para ubicar que nuestro vector o la componente que estamos calculando del vector sobre cualquiera de los ejes, nos avisa el Y que está sobre el eje X. La J nos avisa que está sobre el eje Y. Ya, esos son los famosos vectores unitarios. Entonces asociamos vector Y asocia al eje X. El vector J asocia al vector Y. Mejor dicho, al eje Y. Y va a haber un tercero. Si estamos en el espacio, va a haber un tercer vector unitario que es el K, que va a asociar al eje Z. Y esta es la forma también de escribir esos vectores. ¿Ya? Ahora aquí dice, pero este solo está como vector, no está como sus componentes. Si se dan cuenta, el vector A, B, C están sobre los ejes. Si están sobre los ejes, automáticamente se van a anular las componentes en los otros ejes, solo va a permanecer en el eje que corresponde. Como pueden ver, en el vector A solo tiene componente en el eje X, porque está sobre ese eje. Y lo propio para los otros. ¿Ya? Ahí no tenemos que confundirnos, no tenemos que hacer ningún cálculo, pero solo darnos cuenta que va a tener el tamaño del vector que nos están dando si está sobre cada eje. ¿Ya? Entonces ese cuidado hay que tener para poder identificar las componentes de cualquier vector. Entonces esa es la capacidad que vamos a tener nosotros ya de poder asociar a sus componentes. Lo correcto, la forma general de escribir es esta. ¿Ya? Esta es la forma correcta que ustedes de aquí en adelante tienen que escribir los vectores. Representa el vector A respecto a sus componentes. Esto. No está incorrecto. Pero lo que nosotros queremos que ya esté en función de los vectores unitarios. ¿Ya? Es lo que queremos. Esto es lo que siempre van a escribir a la hora de representar cualquier vector. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, Licenciado, una pregunta. diga, joven. Para la resolución de ejercicios o por el método de componentes, ¿es necesario siempre tener un ángulo?
Siempre les van a dar un ángulo si está fuera de los ejes coordenados. Sí, siempre. Cuando están sobre los ejes coordenados, también hay un ángulo de forma implícita que va a ser un ángulo igual a 0, siempre respecto al eje X. Si este voy a medir, si está vertical respecto al eje X, ¿cuánto va a ser el ángulo? ¿Cuánto va a ser? 0. No, si está sobre el eje Y. 90 grados. Eso, si va a estar en el eje negativo de Y, de X, ¿cuánto va a ser el ángulo? 180. 180, ¿ven? Todo el tiempo vamos a estar gobernados por el ángulo, solo que en algunos casos va a ser 0, aquí más o menos debe ser 45, 90, si está este otro lado va a ser 90 más 30, supongamos, la suma 180 y así hasta llegar a los, ¿cuánto suma todos los ángulos hasta llegar al eje X? 360. Exacto, siempre va a ser. Entonces, todo el tiempo nos va a acompañar el ángulo. Ya solo que hay que identificar en qué momento va a ser 0, 90, los más conocidos es 0, 90, hay de 45 también, 180, 270 y 360. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí, joven? Sí, licenciada. Ya. Entonces, pasando de eso, todo el tiempo vamos a estar sujetos al ángulo, porque estamos trabajando en el sistema cartesiano o en el plano cartesiano. Ahora, otra cosa, todavía no habíamos definido el módulo de un vector, ¿no? Porque nos faltaba definir las componentes de un vector. Ahora que ya sabemos que un vector va a tener componentes en el eje X y en el eje Y, el módulo de ese vector se va a calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Vamos a formar sí o sí el famoso triángulo rectángulo con esos tres vectores. Perdón. Esos tres vectores y esta es la representación. Se llega a observar, ¿verdad? Y si queremos trabajar en cuanto a tamaños, lo transformamos a los vectores respetando sus tamaños. Lo que refleja vamos a aprender a calcular con trigonometría. ¿Cómo calculamos el lado del triángulo que está aquí sobre el eje horizontal? Sabiendo que tenemos el valor de la hipotenusa y sabemos que tenemos el valor del cateto adyacente, considerando que este es nuestro ángulo paralelo. Teniendo esos tres datos podemos calcular, o viceversa, teniendo este dato puedo calcular, o teniendo estos dos valores de las componentes en tamaño, puedo calcular el tamaño del vector A. Entonces, de esa manera, siempre para calcular el módulo vamos a usar el famoso teorema de Pitágoras. ¿Ya? Aquí ya está escrito en barritas. Usa las dos nomenclaturas, ¿verdad? Usa a veces solo sin la flechita encima o usa las barritas para identificar que son los tamaños de los vectores ya mencionados. ¿Ya? Entonces, de esa manera siempre vamos a calcular tamaño de cualquier vector, de cualquiera, ¿ya? Si deciden sumar el vector suma que obtengan, también se puede calcular su tamaño. Al rato solo calculamos la posición, la dirección del vector suma y no su tamaño. Pero ya sabemos que podemos calcular usando este método que es el teorema de Pitágoras a la hora de calcular los módulos de cualquier vector. Y esto se puede también extender para vectores que tengan n componentes, en este caso en el espacio tridimensional. También se utiliza. ¿Ya? Un ratito voy a dejar de compartir para que ingresen algunos estudiantes que quieren ingresar. Creo que se han salido porque estaban 98. Por favor, evitemos esos. Tal vez yo pienso que el que se sale, tal vez que tiene problemas de la red. Ya, si se da ese caso, ya no se puede evitar. Pero, si no, si se deciden salir por cuenta propia, ya traten de no volver para no interrumpir la clase. Ya, o eviten salir si es que se da el caso. Entonces, con esto nosotros podemos calcular los tamaños de cualquier vector.
Y aquí, lo que vemos. ¿Están viendo? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, licenciada. lice. Ya, a la hora de obtener los valores, ¿cómo calculo el tamaño del vector, mejor dicho, de la componente del vector sobre el eje X? Con esta relación. Ya usamos las relaciones trigonométricas cuando trabajamos con un triángulo rectángulo. ¿Recuerdan que decía que es igual el seno? No sé si puedo. Cateto puesto sobre hipotenusa. Eso. No me dejas reescribir sobre este. Creo que tengo que... un ejercicio resuelto. Aquí vamos a mostrar. Ya. Aquí tenemos este. Sabemos, según, este es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Eso estamos claros, todos conocen, nadie puede decir qué es eso. Ya está claro. Según el ángulo, miren, aquí está usando este ángulo. Y yo lo asocio a mis vectores, estos son vectores que me están dando, asocio a un sistema cartesiano. ¿Ya? Entonces, aquí está X, aquí está Y. ¿Ya? Ya está, entonces identifico las componentes de este vector. No olviden que siempre hay que respetar su sentido del vector. ¿Ya? Todo hay que respetar a la hora de resolver los problemas. Supongamos que es este el vector, esta es su flechita. ¿Ven? Es el otro. ¿Ya? Esos son los dos vectores. Nos piden, si observamos las componentes de este vector, van a ser respecto al eje X, va a tener solo en el eje X, ¿está? Y este otro solo en el eje Y. No va a tener dos componentes. Y si va a tener, uno va a estar representado por el vector nulo, que sería 0, y el sentido donde le vamos a dar, X o Y. ¿No ven? Entonces, esta es la idea. Siempre vamos a usar el triángulo rectángulo. Y ahora asociando las relaciones que existen trigonométricas dentro de un triángulo rectángulo, sabemos que el seno aquí es igual. Cateto puesto sobre hipotenusa. Eso. ¿Qué decimos? Seno. No quería verla. Seno de un ángulo, aquí lo pongamos alfa, ¿verdad? De un ángulo alfa es igual. Aquí es igual. ¿Cuál va a ser ahora el cateto opuesto? 5 kilómetros. Exacto, 5 kilómetros. Ya está. Sobre, 13 kilómetros. ¿dónde dice 13 kilómetros? Ah, ya está calculado aquí. Supuestamente estos son 12 kilómetros, 5 kilómetros de aquí. Pongámoslo que no conocemos. X, no, ¿qué valor? Un valor desconocido que sea B. H. B, entonces, sobre B. ¿Ya? De esa manera nosotros vamos a aprender a usar o recordar usar estas relaciones trigonométricas. Basándose en esto, el coseno lo propio. ¿Qué va a ser aquí el coseno? Coseno de alfa. 12 kilómetros. Exacto. 12 kilómetros. No importa la letra que sea o la magnitud que represente, nosotros estamos acostumbrados a decir cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. ¿Verdad? Sobre beta. Y esa es la hipotenusa. El lado más largo de un triángulo siempre va a ser la hipotenusa, ¿verdad? Eso estamos claros. Y lo mismo para el caso de la tangente. Ya teniendo esa idea, solo nosotros hacemos aplicar eso. Y como queremos saber cuánto es el valor de las componentes, solo lo hacemos despejado. Este tendría que estar abajo. Este sería la hipotenusa de ese
triángulo que se va a formar. ¿Está en lo correcto? Observamos. No nos van a engañar aquí. A ver, observan. X, sí. Sí. Este está con coseno, debería estar relacionado la componente en X, y la hipotenusa que va a ser el tamaño del vector A. Tienen razón, veremos. Sí, no nos están engañando, están en lo correcto. La componente en X está relacionada al coseno, porque es respecto al ángulo está adyacente. Y la componente Y respecto al ángulo está al frente, que es el opuesto. Entonces, esas relaciones utilizan. Miren, aquí está. Están haciendo de este lado al otro lado. A veces, estas cositas a veces confunden, ¿no? Porque a decir, yo como norma que yo he aprendido a la hora de resolver ecuaciones, siempre hemos optado de escribir ¿de qué lado? En el lado izquierdo o en el primer miembro de la ecuación, siempre que esté el valor desconocido o también llamado incógnita, ¿verdad? Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué uso este método, esa técnica? Porque nosotros siempre leemos de izquierda a derecha, ¿verdad? No leemos al revés, no leemos en ese sentido. Entonces, para que se nos facilite las cosas, esa es la manera que deberíamos nosotros resolver las ecuaciones de cualquier tipo. Despejar el valor desconocido en función de los valores conocidos y siempre dejarlo al lado izquierdo de la ecuación o al primer miembro de la ecuación. Y así nos evitamos. Entonces, estos están partiendo de este lado, la misma cosa. Podrían haber hecho al revés. Todo esto, plantearlo a este lado y esto traerlo aquí. Pero ya eso es cada quien decide, ¿verdad? Pero para no complicarse, podrían haber hecho eso. Pero es la misma idea. Y por último, a la hora de calcular ángulos, si es que no nos dan, podemos usar esta relación que es el arco tangente, también conocido como la tangente a la -1 o la inversa que llamamos de esta relación, que va a estar, la tangente sabemos que relaciona a los dos catetos, ¿verdad? La tangente de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y está en lo correcto? Sí. Rápido identificamos el seno y el coseno. Este representa el opuesto, este el adyacente. Así está bien, está en lo correcto y de esa manera calculamos las direcciones de algunos vectores. Puede que no nos den, entonces ya sabemos cómo calcular. Puede que esté como algo implícito. Ustedes nos dan los valores de las componentes y no nos dan el ángulo ni el tamaño del vector hipotenusa, según el triángulo que vayamos a formar, que en este caso tiene que ser rectángulo. Entonces podemos calcular. Esta es la ayuda que tenemos nosotros a la hora de poder calcular ya sea las componentes o el mismo tamaño del vector, pero que tenga en relación a sus componentes. ¿Está claro hasta ahí? Licenciada, una pregunta. Diga, joven. ¿La arcotangente sería A sub X sobre A sub Y? A sub Y sobre A sub X. Bueno, está bien, gracias. ¿Por qué? A ver. ¿Está claro, joven? No. Vamos, subimos aquí. La definición del... Aquí lo voy a hacer. Aquí. Tangente, ¿cómo definimos? Dícteme usted según este... Ay, qué pesa. ¿Cómo es la relación de nuestro triángulo que estamos viendo? ¿Cómo tendría que ser? 12 kilómetros sobre 5 kilómetros. Ya. ¿Es el joven que me ha preguntado? No. Ya, a ver, dícteme. Tangente de alfa. ¿A qué va a ser igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya. En nuestro ejemplo que estamos viendo, ¿cuál es el cateto opuesto? 5 kilómetros. Muy bien, 5. 5 más voy a poner. Abajo, ¿qué tendría 12. que ser? 12. Esa misma idea lo está plasmando en el otro lado, en lo que usted no está pudiendo percibir. Aquí. Esto. Solo que aquí le falta la tangente y esto borramos, el arco. ¿Qué? Nada más, lo mismo es. Nosotros a la hora de despejar, quiero solo que se quede el ángulo aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? Tengo que despejar. Y en trigonometría nos enseñan que
hay que aplicar la inversa de la tangente para que se vaya cada uno, ¿verdad? Es como multiplicar como 1 sobre, ¿qué sería? Para que se elimine esa tan. Tangente a al... Eso, o otra forma, es decir, tangente a la menos 1, ¿verdad? O, si alguna vez han visto en las calculadoras algunas directamente lo ponen como, ay caramba, arc, ¿verdad? ¿Han visto? En algunas está como tangente a la menos 1, perdón, o a r, ay, mi pulso está fallando. Mira, aquí abajito va a poner, ¿ya? Arc, también no se ve bien. Pero se entiende, ¿no ve? Es arco tangente de la tangente, es esto prácticamente. Entonces son notaciones distintas que están utilizando. En este caso, en vez de poner menos 1, en otros está a la menos 1. Ya, entonces, a ver, en el libro veremos del Ciro, que también lo define. Vamos. Capítulo de vectores abajo. Mucho material ya se nos pasa. Igual aquí, cuando vayamos cinemática, vamos a recordar estas definiciones que vamos a relacionar con vectores y también vamos a ver un poco con la ayuda de la trigonometría. El famoso teorema de Pitágoras nos va a perseguir todo el curso. Ya, entonces hay que tenerlo bien claro. Más arriba. Ya. Pero en esto, joven, solo lo está cambiando. En vez de escribir arc-c, está tan a la menos 1 lo que nosotros hemos hecho. Y entonces, pero este a sub y tendría que ser, ¿qué cateto? Opuesto. Y ahora, ¿cómo corroboramos eso? Aquí. ¿Vemos? Respecto a este ángulo, sí es opuesto, ¿sí o no? Sí. Respecto a este ángulo, este es adyacente. La definición del opuesto y el adyacente va a depender de la posición del ángulo. ¿Ya? Si el ángulo va a estar aquí, va a cambiar, ¿verdad? Este se va a volver opuesto, este adyacente. En eso van a tener que tener mucho cuidado. Revisen siempre bien el problema que están resolviendo. ¿Ahora está claro, joven? Sí, muchas gracias. Ya, entonces, ahora ya teniendo claro la idea que ya hemos planteado las componentes, aquí nos están poniendo un ejemplo de, dado estos vectores A, B, C, nos dicen que calculemos sus componentes. Y nos están dando su dirección. 37 grados noroeste. Entonces, vamos a hacer para uno nomás. No me voy a olvidar este dato. A ver, alguien me ayude. 12 metros norte, 37 grados hacia el este. Lo vamos a hacer en este, porque en el otro no nos deja usar un poco nuestra... Bajar ahí tenemos espacio. ¿Dónde hay espacio aquí? Lo que tengo ya, tenemos espacio. Nos decían que el vector A, ¿cuánto era? 12. A ver, ¿alguien tiene buena memoria? 12 metros creo que era, ¿verdad?
Estaba norte 37, si no me equivoco. ¿Está bien? Nadie se ha fijado, nadie ha retenido en su memoria. 37, este. A ver si no me he olvidado, a ver si he usado bien mi memoria. Volvemos al otro. 12 metros, norte, 37 grados y hacia el este está apuntando. Ese dato nos están dando y nos están pidiendo que dice calcule las componentes X y Y de los siguientes vectores. Solo lo vamos a hacer de uno. ¿Ya? Entonces planteamos. ¿Qué es lo primero? Que identifico al vector en el plano cartesiano. ¿Ya? Entonces más bonito van a hacer en su cuadernito, con reglita, todo. ¿Ya? Identifico mi plano cartesiano, este es el eje X, este es el eje Y. ¿Está claro hasta ahí? Dice que tiene 12 metros y hacia el norte, ¿dónde va a ser el norte? Ah, identifico eso, norte, sur, este es el oeste y este es el este, ¿verdad? Está usando con referencias al plano cartográfico, no importa, o puntos cardinales que lo conocemos también. No importa, nosotros ya tenemos esa información, cualquiera que sea la información que nos den, nosotros estamos capacitados ya de identificar. Entonces, este es el sur. ¿En qué cuadrante creen que se va a encontrar dándonos estos datos? Norte a 37 grados. Primer cuadrante. En el primero, en el Muy bien, el joven. dispositivo, el dispositivo. Así. Siempre hago que coincida con el origen, ¿ya? Para hacer usar el método de las componentes. Entonces, busco un punto y a grosso modo voy a hacer un cálculo a grosso modo que así más o menos, ahí va a ser, ahí ya, un poco más chiquito voy a hacer, ya. De nuevo lo voy a hacer más recto. Ya más o menos, este es supuestamente. Este es el vector que tiene tamaño 12 metros y el ángulo había sido igual a 37 grados. 37 grados. ¿Ya? H33, este sí. Ya. Licenciada, Sí. los grados no debían ser tomados o no debían empezar a partir del norte hacia el este. Sí, tendría que ser del norte al este. Pero me ha salido mal mi este. ¿Por qué? Eso, muy bien, joven. Del norte, este es el norte. El este va a estar a este lado. Primero debería apuntar, ¿qué? Mi flechita, ¿no ven? Está bien eso, joven. Yo no me he olvidado de la referencia del este. Cuando no nos dan esta referencia, si hubiera sido norte nomás, entonces de este lado nomás hubiéramos visto nuestro ángulo. Pero cuando nos dan esto más, entonces nos están diciendo que a ese lado vamos a apuntar considerando no el eje X de referencia. ¿Está claro? Entonces tenemos que apuntar respecto al eje, al punto cardinal E. Entonces, este 37 tiene que estar medido a partir de aquí, supuestamente. ¿No ven? Este me está haciendo fallar mi tacto. Mira, se ha borrado todo. Ya. Más feo por acá. Ya ven, negro nomás, no sé más. Y lo borraré. Ya es negro, mejor se ve el color negro ahí, ¿verdad? Ya, entonces este. Entonces, más o menos ahí. Esto es a grosso modo lo que estoy dándole el ángulo, ¿ya? Entonces, de norte al este. Entonces, mi ángulo medido, estamos respecto a esto midiendo. Al norte hacia el este. Este le estamos dando. Este sentido. Este 37 tendría que estar aquí. Lo voy a borrar para no confundir.
Mira el rojo más. Ya, entonces tenemos este, ya está. Entonces este es el ángulo de 37. En vez de 37 le voy a poner alfa para que no nos confundamos. ¿Ya? Entonces es para referencia nomás. Pero sabemos que ese alfa es igual a 37 grados. ¿Está claro? Licenciado, una pregunta. Sí. Diga. Eh, Como los grados están empezando de norte a este, los grados no vendrían a ser negativos porque están yendo conforme a las manecillas del reloj. Debería ser, pero no estamos. En este caso lo estamos poniendo el norte-este, que nos están avisando el cuadrante, más que el sentido del ángulo, sino sobre ese cuadrante va a estar. ¿Ya? Entonces, todavía no lo podemos poner negativo a este. Solo estamos midiendo respecto a este eje. No lo estamos leyendo. A menos que lo leamos respecto al eje X, ahí recién lo vamos a tener que poner menos. Pero ya no este, sino el complemento de este. ¿Está claro ahí? ¿Está claro? Este ángulo, ¿por qué no está negativo? Porque no estamos considerando el eje X. Si estaríamos considerando el eje X, sí tendríamos que considerar que está leyéndose de forma antihoraria, mejor dicho, horaria, porque nosotros estamos acostumbrados a leer antihoraria, ¿verdad? Pero ese positivo solo nos está indicando que está sobre este eje y a partir del norte lo estamos midiendo el ángulo, considerando hacia el norte, pero no estamos respecto al eje X, no estamos violando nada respecto al eje X, solo son las coordenadas que nos dan. A la hora de calcular, si me dicen respecto del eje X, ahí sí tengo que hacer cambios. Ya no va a ser 37. ¿Cuánto sería? Todo esto va a ser 90. ¿Verdad? Menos este. ¿Cuánto va a ser? 90 menos 37. ¿Cuánto va a ser este lado? Voy a poner con color azul. 53. Este ya estaríamos midiendo con el valor 53. Ese ya estaríamos poniéndole si es negativo o positivo. ¿Ven? Aquí este sería el 53. Ese sí tendríamos que estar claros si es positivo o negativo. Si estamos leyendo en este sentido, sería positivo. Si estaríamos leyendo en contra, ¿cuánto sería? ¿Sería negativo en ese momento? ¿Tendría otro valor? Tendría que tener, para que sea negativo, va a estar aquí abajo. Si se dan cuenta, ¿verdad? No va a estar aquí arriba. Entonces, este solo nos está avisando el cuadrante donde va a estar, de preferencia. No nos está diciendo que estamos midiendo el ángulo respecto al eje X. ¿Ya? ¿Ahora está claro? Sí, licenciada. Ya, eso hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, ahora ya está, ya hemos visto eso. Ahora, ¿qué hago? Sus componentes. ¿Cómo va a ser sus componentes? AX. A ver, AX. ¿Cuánto va a ser AX, verdad? Ya, AX, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué función va a ayudar? Entonces, ¿qué nos dice? La X va a estar. Hacemos este trazo para ubicarlo. Aquí va a estar AX. ¿Está bien? Ahí. Si este es el ángulo que hemos medido, este ángulo tendría que usar para hacer mi triángulo o trabajar sobre este otro. Entonces, cualquiera de estos. Si quiero manejar este, no hay problema, manejo. O mejor, me estoy acostumbrada siempre a ver respecto al eje X, hago ese cambio. No va a ser 37, va a ser su complemento. ¿Cuánto ha sido? 53. Pero si me piden con estos datos, entonces mantengo, aquí está. Esto se puede trasladar aquí y este otro aquí. Igual formamos el famoso triángulo rectángulo. Esa es la idea de las componentes. No se queda estático, es dinámico. Podemos nos plantear ya sea respecto a este ángulo o respecto a este otro ángulo. Entonces, aquí está el AX, aquí está el AY. ¿Va a ser coseno o seno?
Respecto Coseno. al 100%. ¿Seguro? Respecto al 37. Respecto a este ángulo. A ver, piensa. Seno. Ahí está. Entonces, este va a ser seno de 37. Y respecto al otro sería coseno o seno también. Coseno, pero ya no de 37, sino de su complemento que era 53, ¿verdad? Pero nos basaremos en respecto a lo que nos han pedido. A ver, AY. ¿Cuánto va a ser AY? El tamaño de A que nos han dicho que ha sido 12. Y ahora Coseno. es coseno. Muy bien. Si no nos hubieran dado el ángulo, si nos hubieran dicho está apunte noreste nomás, nosotros a la este, ¿no ve? Al tic-tac hubieran hecho, noreste, más o menos hacia aquí la mitad, por aquí más o menos, al medio de esos dos tendríamos que ver. Y hubiera sido 37, no, hubiera sido otro ángulo, ¿verdad? Pero en este caso nos han dado que es 37 grados. Entonces, esas son las componentes del vector. De esa manera vamos a descomponer cualquier vector. ¿Está claro hasta ahí? Sí, dice. Ya. Entonces, eso es lo que más conlleva alguna dificultad a la hora de representar esos vectores. Pero ya teniendo en cuenta que siempre tenemos que formar un triángulo rectángulo, ya sea con la sombra o la sombra trasladada según el ángulo que nos den, solo eso hay que tomar en cuenta. Y cuando sean negativos los ángulos que nos den, no hay que olvidar que estamos respecto al eje X midiendo. ¿Ya? Si nos dan positivos, que también estamos midiendo respecto al eje X. Solo que a veces puede cambiar el plano que estemos usando. Puede ser plano cartesiano o plano cartográfico, que en vez de decir ángulo de inclinación nomás, sino también dan referencia al cuadrante donde se va. Si hubieran dicho noroeste, tendría que estar a este lado. Igual 37, ¿cómo lo hubieran entendido? Noroeste. ¿No ve? Estamos partiendo que la referencia es el norte. Entonces norte y la inclinación igual a 37. Este ángulo también. Si hubieran dicho este al norte, hubiera tomado el eje X, ¿verdad? Del este más o menos, porque aquí está hacia el norte. ¿Ya? Entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado. AX ¿dónde estamos? Ya, entonces eso hay que tener cuidado a la hora de representar. Miren, aquí nos da el otro, el C, con 6 metros, 60 grados, con X negativo en el tercer cuadrante. Miren, otra manera de dar. Miren, aquí también nos han dado negativo, menos 40. ¿Dónde estaríamos midiendo ese menos 40? Si es menos 40, ¿dónde estaría? En el sureste. Eso, ¿no ve? Ese ya nos ha dicho menos 40. Y ahora tomo del sureste hacia el este o del este al sur. Si me está diciendo menos 40, está diciendo que está midiendo respecto al eje X, ¿verdad? Este sentido está tomando el ángulo. Hacia este lado, del este al sur. Y no, como dice aquí, del sur al este. Entonces, y se podrá decir que es menos 40 si va del sur al este. Si está en este cuadrante, sí. Vamos a seguir manejando el menos ahí. ¿Ven? Esas cosas hay que tener cuidado. Licenciada, ¿Sí? si fuese del sur hacia el este, el ángulo no sería positivo. Del sur al este. Pensamos aquí. Del sur al este. Tendría que ser positivo, dice usted, ¿no? De aquí del sur al este. ¿Por qué no podría ser positivo? Tenemos que avisar que no estamos midiendo respecto al eje X, ahí sí va a ser positivo. Pero si medimos respecto al eje X, va a ser negativo. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Siempre el signo negativo nos va a dar
respecto de que estamos midiendo respecto a X. ¿Ya? Si estamos midiendo respecto a X, sí va a ser negativo. Esa regla del antihorario son positivos y el otro sería horario. En sentido horario, todos los ángulos que vayamos a medir va a ser negativo. Aquí, ¿cuánto sería si mido el ángulo respecto de, en este sentido? ¿Cuánto sería el ángulo ahí? ¿Cuánto sería? Estoy midiendo respecto al eje X. ¿Cuánto sería? Menos 180 grados. Exacto. Ahora sí. Ahora sí mido de aquí, contabilizado viene la media de este lado para que sea 180 grados. ¿Cómo voy a decir que 180 grados es positivo? Yo voy a sentir que se está midiendo respecto a esto. Pero si llego aquí para que sea 180 grados, no va a ser 180 grados. ¿Va a ser cuánto? Si mido desde aquí a aquí. ¿Cómo va a ser ahí? También es 180, ¿verdad? Estamos claros. Pero va a tener que ser negativo o positivo. Positivo. Siempre y cuando esté manejando la referencia del ángulo, del eje de referencia, que es el eje X. Entonces, eso el sentido nomás nos avisa. No nos dice que está asociado al signo menos el ángulo, sino respecto al eje de donde se está midiendo. Ya no es lo mismo si mido de aquí, ese ángulo. Ya no está tomando de referencia el eje X, sino me están dando el dato de que este ángulo de aquí a aquí es, ¿cuánto sería? De aquí a aquí. 180 grados. Exacto, sí, no hay negativo, no hay positivo. Si lo subo, igual va a seguir siendo 180 grados. No tomamos la referencia al eje Y para medir eso, solo al eje X. Ya, eso hay que tener mucho cuidado. Ya, entonces, basándonos en eso, tenemos que entrar a hablar de cómo se van a sumar las componentes, con el método de las componentes, cualquier vector. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo descomponer cualquier vector, siempre tenemos que llevar al plano cartesiano. ¿Ya? Siempre. Y escribir de esta forma. AX, AY, BX, BY, CX, CY. Si es en el espacio, aumentamos una AY, AZ con K. BZ con K. CZ con K. ¿Ya? En este método, lo que nos piden a la hora de sumar los vectores, nos dicen que tenemos que considerar un paso algebraico. ¿Qué quiere decir un paso algebraico? Recuerden que cuando sumamos términos algebraicos, siempre tenemos que buscar términos semejantes, ¿verdad? No podemos mezclar otros términos. A esa misma idea se basa la técnica de la suma por el método de las componentes. Se suman solo las componentes en X de todos los vectores y solo las componentes Y de todos los vectores, y si hay un tercer espacio o un eje, se suma. Y se avisa con los vectores unitarios, que son la componente del vector suma para las componentes X, para las componentes Y. De esa manera sumamos nosotros los vectores. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, Ese es el licenciada. método que tenemos que utilizar aquí adelante. Y ya sabemos que tenemos que calcular, ojo, pero a la hora de los ángulos, ¿no ve? Si está, hay que leer bien, si está respecto al eje horizontal, nos están dando. Pueden darnos respecto al eje Y, pero nosotros usamos la regla del positivo y el negativo en función al eje X. No hacemos en función al eje Y. Pero nos pueden dar en función al eje Y los ángulos. Nosotros lo tenemos que buscar cómo tratar esos ángulos respecto al eje Y, llevarlo con su complemento, ¿verdad? De esa manera nosotros evitamos confundirnos con los ángulos. Ya, pero a la hora de descomponer, ya saben, por cualquiera de los dos lados tiene que
dar lo mismo. Si descompongo respecto a este ángulo, me va a dar el tamaño de X y el tamaño de Y. Si descompongo respecto a este ángulo, el tamaño de X y de Y tienen que ser los mismos. ¿Está claro? Ya, entonces aquí nos están planteando, a ver cómo nos han planteado, veremos. Una partícula experimenta 3 desplazamientos sucesivos en un plano, como sigue en la figura. 14, 13 metros, ¿qué dice aquí? Sur-oeste. De 5,26 metros al este. De 5,94 metros en dirección de 64 grados. Miren aquí ahora solo ha puesto norte-este. Elija, aquí está, mire, el eje X apuntando al este, el eje Y apuntando hacia el norte, ya, esos son las referencias. Nos dicen hallar las componentes de cada desplazamiento. A ese vector desplazamiento lo estamos representando nosotros matemáticamente con los vectores. ¿Qué es el desplazamiento? Lo vamos a definir en cinemática, que es el vector que hace que cambie de posición de un punto a otro cualquier cuerpo que decidamos que se mueva. Ese va a ser el desplazamiento. Entonces, nos están pidiendo eso, es como fuera una hormiguita estuviera aquí y camina todo este trayecto para llegar a este punto. Otra hormiguita está aquí, camina todo ese trayecto para llegar a este punto. Y esos son sus desplazamientos que está haciendo la hormiguita. O 3 hormiguitas. No creo que una hormiguita haga los 3 desplazamientos simultáneamente, ¿verdad? Eso no pasa. Entonces podrían ser 3 hormiguitas que deciden partir del punto 0 ambas al mismo tiempo y cada una hace ese desplazamiento. Y preguntan, ¿cuál será el desplazamiento total de las 3 hormiguitas? Puede ser. Entonces se va a ir asociando a esa idea, ¿no? Aquí solo nos están pidiendo descomponer. Entonces, y al final sumarlos. Entonces cada uno nos dijo, tiene que ser el vector A, ese, al noreste. Ahí está. No nos han dado ángulo, pero ¿verdad? Solo nos han dicho. Entonces, para eso también sirve. Sur-oeste. No tenemos, estamos con ausencia de ángulo. Vamos a calcular, sabemos. Tenemos el dato mayor. ¿A ver? Otro, ¿qué más nos da? El siguiente, el vector B. Me dicen del vector B que es 5 puntos sobre hacia el este. Y nos han dicho que hacia el este hacemos coincidir con el eje X. Entonces solo va a tener componente en el eje X. Y en el eje Y el 0. ¿Está bien? ¿Y su ángulo cuánto sería respecto al eje X? 0 también. Entonces, ya saben, van a calcular ahí las relaciones trigonométricas. Dice, coseno de 0 ¿cuánto es? Seno de 0 ¿cuánto es? Entonces, con eso ya tenemos una referencia de cómo calcular su ángulo. Después, ¿qué nos dicen? El tercer vector, que mide 5,93 metros en dirección de 64 grados noreste. Ahora, respecto a qué está midiendo, noreste. ¿Estará midiendo respecto del norte al este? No, no está dando el ángulo de prioridad. Si está priorizando aquí el ángulo, es que quiere decir que está midiendo respecto a este. Debería ser. Pero no identificamos todavía en el gráfico eso. Veremos cómo está midiendo. Entonces, las componentes para el primero, AX. A coseno de tita, no teníamos, ¿verdad? Pero nosotros podríamos calcular este ángulo. Esto ha calculado 295. ¿Cómo ha calculado? Ahorita vamos a ver. AX, AY. Coseno de tita. 225. Quiero estar restando todo esto. Vamos a ver ahorita que aquí el B, sus componentes. BX, BZ. BX, todo esto con ángulo de 0 grados. ¿Está en su razón? Sí. ¿Cuánto es el coseno de 0 grados? 1, ¿verdad? Exacto, por eso no lo afecta nada. Si fuera seno, esto se vuelve 0. Y es el caso para el Y. Por eso no lo tenemos allí. Para C, en X va a ser con coseno de 26. ¿26 nos han dado de dato? No. Ahí está. Entonces, ¿qué ha pasado?
Lo mismo que hace rato a nosotros nos ha sucedido. Noreste. Entonces está midiendo respecto de dónde. Miran otra forma de decir que está midiendo respecto al ángulo, al eje Y, noreste. Entonces está yendo en este sentido. Positivo. No ponemos negativo. ¿Por qué? Porque esa regla solo se basa en el eje X. ¿Está bien? ¿No ven? Ahí están viendo, nos han dado positivo. Y para fines de cálculo, siempre decidimos manejar el eje X, que es más favorable para nosotros a la hora de manejar la técnica del ángulo que estamos midiendo de este lado. Entonces, ¿qué deciden? En vez de 64, ¿cuánto sería? 90 menos 64, ¿cuánto sería? 26. 26. Este 26 está usando aquí. Entonces, de esa manera tenemos eso. ¿Y esto cómo ha calculado aquí 225? ¿Alguien se da cuenta cómo ha calculado el 225? Serían 45 grados para cada lado en el cuadrante 3. De aquí hasta aquí, ¿cuánto sería? 70. 270 menos 225, ¿cuánto sería? 45. Ah, está suponiendo que, ¿qué nos dice? Lo que hace rato les he dicho, ¿verdad? ¿Qué dice? Apunta. ¿Dónde está? El primero es el primero es, ¿no? Sur-oeste. O sea, tenemos que marcar. No puedo aquí marcar. Lo que les decía aquí, es como, por eso decimos cuadrante. Porque al formarse, si lo cerramos todo, forma un cuadrado, ¿verdad? Y este punto, ver con qué color. Ustedes se van a tomar la molestia de hacer en su casita con una reglita y van a medir de aquí a ya. Voy a tratar de ser lo más recto posible. Ay, mira, a ver si ya. No. Ya, más o menos, se ve, ¿no? Es lo que quiero llegar aquí. Ven, este es el sur-oeste. Es ahí donde está apuntando. Y comparamos este ángulo con este ángulo, tiene que estar dividido en dos partes iguales. Sabemos que un cuadrante tiene 90 grados, ¿verdad? Al tener 90 grados, se está dividiendo en dos partes iguales. ¿Cuánto va a ser la división entre 90 entre 2? 45. Ah, entonces está usando la técnica de que esto hasta aquí es, ¿cuánto? 270. Exacto, respecto al eje X. ¿Y cuál quiere usar? ¿Está usando este para reflejarlos? ¿O este? Este está usando. El ángulo va a ser 270 menos 45. Este ángulo está usando. Desde aquí hasta aquí. ¿Podía usar negativo, sí o no? ¿Cuánto hubiera sido si usaba negativo? Si leíamos de este lado. Hasta aquí 90 más 45. ¿Cuánto sería? Menos 135. Menos 130. Ahí es el menos y es el más. No sobre el eje Y, siempre sobre el eje X. ¿Ahora está más claro? Van a hacer la prueba después en su casa. Van a calcular si les va a dar menos 2,9, calculando con este sentido. Pero van a poner menos 135 a la hora de calcular el coseno de menos 135. Porque si ponen solo 135 ya estamos cometiendo el error y ya no va a dar el mismo valor. ¿Ya? Van a hacer ustedes. Les voy a mandar este documento. No se preocupen. ¿Ya? Entonces ya tenemos eso. Creo que ya les he mandado. Van a revisarnos. Entonces ya empezamos a hacer primero estos cálculos. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de usar el método de las componentes. Tenemos esto, ya está, para cada caso y empezamos a sumar. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se va a sumar? Componentes iguales primero y después las otras componentes. Y asociamos siempre a las componentes al vector unitario que corresponde. Ahí está, pueden hacerlo de forma
vertical, horizontal, y eso es técnica que ustedes pueden utilizar. Él decide hacer de esta forma, no está mal, nosotros generalmente hacemos de forma horizontal, pero ya nos ubicamos, ordenamos nosotros todos los que son is, lo ponemos en un paréntesis, respetando su signo, y lo cerramos el paréntesis y lo ponemos en, multiplicamos el vector unitario, ¿ya? Y sumamos y lo que nos da esto es. Y este es el vector suma que nos está dando escrito en función a sus componentes. Quiero saber el tamaño. ¿Qué tengo que aplicar para el tamaño? Esto es solo el vector. Ahora quiero saber cuánto tamaño, qué tamaño tiene este vector suma. Aplico teorema de Pitágoras con las componentes, porque igual voy a formar un triángulo rectángulo. Y no olviden el signo se respeta. Miren, escribo tal cual está. Sabemos que cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre va a dar positivo. Y se va a sumar, vamos a extraer la raíz y nos va a dar este valor. Ahora queremos ver cuánto de inclinación va a tener ese vector suma a la hora de... Y tenemos esto con sus componentes y obtenemos. Menos 2,2 grados nos está. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Dónde está el vector suma? Y el vector suma siempre está midiéndose respecto al eje X. Entonces, ¿dónde está? Nos está diciendo que está por aquí, ¿verdad? Si es menos 2, bien pegadito hacia el eje X, pero en el cuadrante 4. ¿Está claro hasta ahí? Pero es, mira, faltan 2. Licenciada, una pregunta. Diga. En la ubicación de los ángulos, ¿por qué no consideró para el vector a partir del horizonte hacia el sur, del oeste, mejor dicho, del oeste hacia el sur? ¿No se puede considerar eso? No, porque solo nos está dando de datos, mire, 4,13 metros al sur-oeste. Nada más nos dice. Entonces, para nosotros, o de oeste a sur, para nosotros, este dato que nos está dando, solo vamos a hacer que dividamos el cuadrante en dos pedazos iguales. Ese es el dato. No nos ha dicho el ángulo respecto al eje X ni respecto al eje Y, nada. Solo que consideremos que este cuadrante se va a dividir en dos partes iguales y a la mitad quiere que apuntemos nuestro vector. Y nosotros, por conocimiento de cómo podemos leer los ángulos dentro del plano cartesiano, lo hemos asociado siempre calculando en función del eje X. Hemos leído el ángulo desde el eje X hasta ahí. Por eso es 225. ¿Ya? No nos han dado ese dato. No nos dan ese dato, nosotros automáticamente tenemos que tener la capacidad de identificar el ángulo a partir del eje X. Siempre a partir del eje X. Si nos hubieran dicho de norte a este, igual lo hubiéramos hecho. No nos hubieran dado nada, hubiéramos hecho eso. En cambio, en el otro sí nos ha dicho, ¿no ves? Del norte, 37 grados hacia el este. Ahí nos ha dicho, del norte, es el eje norte, hacia el este, quiere que inclinemos al vector 37 grados. No es lo mismo que nos digan de norte a este. Si nos dicen de norte a este, igual hubiéramos hecho un cuadradito que haga que coincida la punta hacia la mitad. ¿Ahora está más claro, joven? Sí, licenciada, gracias. Ya, eso hay que tener. Ya, entonces, ya teniendo ese es el método de las componentes. Solo hay que tener mucho cuidado a la hora de la información que... Ya saben, en la hora del examen lo mismo. Pregunten si tienen dudas, si no está claro la lectura del ángulo, para evitar confusiones y cometer errores. Basta que el signo, como les dije, si aquí me hubieran puesto 135 en vez de 225, estaba bien la idea del 135, pero se han olvidado del signo. Si olvidan del signo, ya va a dar cualquier otra cosa. ¿Ya? Entonces tienen que calcular, ustedes van a calcular con 130, menos 135 tiene que dar menos 2,9 también. ¿Ya? Por cualquiera de los dos caminos tiene que dar lo mismo, solo que hay que considerar bien el signo. Ya teniendo eso, esa es la forma más general de sumar cualquier vector. ¿Ya? Entonces, a la hora de hacer problemas de vectores, nosotros vamos a acostumbrar. Otra manera de representar los vectores va a ser de esta forma. ¿Ven? Esta es la componente en X, esta es la componente en Y,
esta es la componente en Z. O si solo quiero describir en función de sus coordenadas, llamamos eso, al vector cualquiera. Entonces puedo escribirlo entre paréntesis, la componente, el valor de la componente X, si es en el plano cartesiano, coma, la componente en Y. ¿Ya? Es otra manera de escribir las componentes de un vector. Si nos dan así, prácticamente si nos damos cuenta, ¿qué son las coordenadas que nos dan de los vectores? Son puntitos que están inmersos dentro del plano cartesiano, ¿verdad? Y siempre el plano cartesiano tiene que estar asociado a una escala. Ese puntito se lo representa como X, paréntesis, X, Y. Y siempre entre paréntesis. La idea que usamos de, lo voy a sellar aquí en paréntesis. La idea que usamos de la geometría que existe en el plano. Toda la representación de dos puntitos podemos representar una línea o un vector. ¿Está bien? Eso hay que tener cuidado a la hora de representar. Entonces aquí está dándonos los datos en función a sus coordenadas. ¿Qué podemos identificar? La componente en X, esta ha sido 3. La componente en Y, menos 2. La componente en Z, 3. Eso nos está. Entonces de esa manera podemos generalizar. Lo que les decía, el módulo se generaliza también de esta forma. Para calcular el tamaño de un vector que está en el espacio. ¿Alguna duda hasta ahí? Licenciado, una pregunta. Sí, ¿El método de las componentes sirve para hallar la suma de más de dos vectores? sí, más de dos vectores. Podemos generalizar. Lo único que tenemos que estar consciente de que ese vector está en el plano o en el espacio. Eso tenemos que primero identificar. Si está en el plano, identifico la componente en X y la componente en Y. Si está en el espacio, tengo que identificar la componente en X y la componente en Y, además la componente en Z. Con la misma idea del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Aunque esté en el espacio. Todo lo que hay que considerar cuando estemos en el espacio, hay que tener mucho cuidado aquí. Aquí. Miren, este va a formar, el espacio tridimensional es la intersección de dos planos. Un plano que está asociado al eje Y con el eje X y el otro plano va a ser el eje Z con el eje Y que se van a atravesar. Entonces de aquí vas a formar un triángulo rectángulo en este plano que va a ser como una pared y el piso. ¿Más o menos se ubican? Entonces, de esa manera igual vamos a aplicar el mismo teorema, la misma condición de cálculo. Ya en este caso va a ser un plano aquí, según esto es un plano ZY. Este va a ser el plano XY. ¿Está bien? En esos dos planos vas a descomponer tus vectores. ¿Ya? Y los vectores que quieras vas a poder sumar. Ya después aquí ya son dirección de vectores. Esto ya no es parte del tema, pero si quieren lo van a revisar. Se llaman los famosos cosenos directores. Son los ángulos que damos respecto a trabajar en el espacio. Trabajamos respecto al espacio. Hacemos asociar el ángulo alfa, beta y gamma a respecto al eje X, respecto al eje Y, respecto. No es para este caso. Aquí, respecto del eje X, este sería el ángulo. Respecto del eje Y, este sería el ángulo. Y respecto del eje Z va a ser este lado. Entonces, son para ubicar las direcciones del vector en el espacio. Pero no lo vamos a ver en este capítulo, pero ahí lo tienen. Entonces, eso tampoco lo vamos a ver, que esto va para más adelante, cuando ya estén en un curso más oficial de Física 1 se lleva esto. Y lo pueden tener como referencia y dato y es análisis geométrico que se hace. Nada más. Ya, entonces eso no lo vamos a ver.
Después que nos falta que hora ya es 6 minutos. Igual las coordenadas polares, eso. Solo como dato vamos a identificar cuando es por coordenadas cartesianas. Cuando hablan de coordenadas cartesianas hacen énfasis a hablar de valores sobre el eje X, Y y Z. Y si hablan de coordenadas polares van a hablar en función a R y θ. R va a ser como el módulo de un vector o asociamos a una especie de círculo y es el radio de ese círculo y el θ el ángulo de ese círculo. ¿Ya? Entonces de esa manera asociamos esas variables. Pero no es parte del curso. ¿Ya? ¿Dónde quería llegar? Ya está en sumar. Igual se puede sumar o restar vectores por el método de las componentes, solo que no hay que olvidar los signos. Si lo vas a restar, sabes que este signo, como en álgebra, modifica todos los elementos que van a tener dentro del paréntesis. Lo mismo pasa aquí a las componentes. Si va a estar menos, a las componentes del vector B, si todas eran positivas, todas se van a volver negativas. Si había intercalado en el vector C entre positivas y negativas las componentes, las va a cambiar de signo. Ya el vector, el signo negativo, igual como en álgebra. Ya entonces eso tienen que considerar a la hora de resolver. Ya nos ha faltado un poquito para ver la parte de producto escalar. Ya, entonces ya con esta idea ya es más fácil. El producto de escalar es aplicar la misma idea de suma, solo que ahora estamos multiplicando. En vez de sumar, los vamos a multiplicar componente a componente y vamos a obtener del vector de una multiplicación de vectores de forma escalar, se obtiene un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número. Entonces, al multiplicar dos vectores de forma escalar, vamos a obtener un número. Y no vamos a ver el producto vectorial. Al multiplicar dos vectores con el producto vectorial, obtenemos otro vector. Pero no es parte del curso. Entonces, nos vamos a centrar solo en el producto. La próxima clase eso más lo vamos a hacer y terminamos con eso. Ya no se preocupe, estamos con tiempo. ¿Ya? ¿Alguna duda aquí? ¿Nada? Hola, ¿están ahí? ¿O ya se han ido? Ah, ya. Ninguna duda, licenciada. Ya, entonces aquí está, esto he mandado, ¿no ven? ¿Han visto? No sé si ya lo han revisado. Son ejercicios que los auxiliares están, que en el caso, el auxiliar del anterior paralelo, del anterior semestre ha resuelto. Entonces, pueden darle una revisada. Aquí les está dando vectores en el espacio 3D. Hagan coincidir siempre, llévenlo al origen. Y ahí vean cómo se está comportando. O, si no está en el origen, si está en la otra cara, es como un cubito que se ha formado, tienen que hacer caer sobre este eje va este. ¿Qué eje es? Asociamos a este plano tridimensional. Entonces pueden analizar, aquí están los resultados de cómo se está comportando. Ah, no se va a reflejar en esto, solo está en el plano. ¿No? Entonces esas cositas les va a ayudar este ejercicio, este documento, ¿ya? A veces es confuso, parece que estuviera dentro del cubo, pero no. Tienen que fijarse los puntos de intersección, las aristas que llamamos geométricamente, ¿verdad? Ah, este está aquí, entonces, mejor es trasladar siempre el espacio tridimensional y hacer coincidir, pero no olvidar que hay un espacio que estamos recorriendo, entonces va a quedar, a este plano no va a estar asociado alguna componente del vector. En este plano, si se dan cuenta, estos tres vectores que están inmersos en el cubo, solo están trabajando en planos, pero hay que identificar qué planos. Será el plano ZY, será el plano XZ, será el plano XY, y también tienen sus partes negativas también, como en el plano este. O sea, como nosotros decíamos, los cuadrantes, ¿verdad? Aquí ya podemos ver cuadrantes para dos planos, pero hay que tener cuidado en eso. ¿Está claro? Entonces, la próxima clase lo vamos a terminar con vector, calcular producto escalar de dos vectores. Y ahí también vamos a ver el producto de un escalar por un vector, cómo le afecta al multiplicar un número a un vector, ¿ya?
Entonces, tienen mucho material que revisar. ¿Algún material que no haya subido, que les haya mostrado, que quisieran que suba? ¿Nada? Nada, licenciada. Ya, entonces, ya saben, cualquier duda puede preguntar por el WhatsApp y nos comunicamos mediante ese medio, ¿ya? Entonces, hasta aquí la clase, nos vemos el día viernes.